Buenas tardes, mi nombre es Angélica Pérez. Vengo a exponer la definición de anatomía, los niveles de organización, las características del organismo humano vivo, los términos anatómicos, las funciones del hueso y del sistema musculoesquelético, la estructura ósea, el esqueleto axial, el esqueleto apendicular, las articulaciones, el tejido muscular y el sistema muscular. Bueno, la definición de anatomía dice que es la ciencia que estudia la estructura y forma y relaciones de diferentes partes del cuerpo humano. Como pueden visualizar, ahí pueden ver como tal en la imagen, que es la definición de anatomía. Los niveles de organización. Los niveles de organización son niveles de organización ambióticos. Los niveles de organización ambióticos son todos aquellos que también existen de la materia inanimada. Se distribuyen en tres, que son los niveles anatómicos, que los integran las partículas más pequeñas de la materia, como son los protones, los neutrones y los electrones. El nivel anatómico lo componen los átomos, que son la parte más pequeña de un elemento químico que pueden invertir en una reacción. A nivel molecular está formado por moléculas que definen comunidades materiales formadas por la unión mediante enlaces químicos o dos o más átomos. Un ejemplo claro es la molécula de oxígeno, que es H2O, y la de carbonato de sodio cálcico, que es CO3. Dentro del nivel molecular existen varios grados de complejidad, que son las macromoléculas, que resaltan la unión de muchas moléculas orgánicas en un polímero. Cada una de estas unidades del polímero se denomina monómero. Los complejos supramoleculares están formados por varias moléculas. Un ejemplo claro está la unión de glucósidos y proteínas para dar glucoproteínas. Los organelos celulares están formados por varios complejos supramoleculares, aunque no tienen cierta cantidad propia, no se pueden considerar como seres vivos, ya que no cumplen sus características de nutrición, relación y reproducción. Los virus son complejos macromoleculares porque están constituidos por dos tipos de macromoléculas, proteínas, ácidos nucleares, en algún caso son lípidos, como lo pueden ver en la imagen. Otro nivel de organización son los niveles de organización bióticos. En estos existen 4 niveles de organización bióticos que son exclusivos para los seres vivos, que son a nivel celular, que comprenden las células, que son unidades de materia viva constituidas por una membrana y un citoplasma. Se distinguen de dos tipos de células: las células procariotas, que son las que carecen de envoltura nuclear, por lo tanto la información genética se halla dispersa al citoplasma, aunque se considera en una región denominada nucleae. Las células eucariotas son aquellas que tienen información genética rodeada por una envoltura nuclear que la aísla y protege y constituye el núcleo. Las células son partes más pequeñas de la materia viva que pueden existir libres en el medio. Los organismos compuestos
por una sola célula se denominan organismos unicelulares y se pueden desarrollar de todas las funciones vitales, como se ve en la siguiente imagen. Otros son los niveles pluricelulares, que se abarca a todos aquellos seres vivos que están constituidos por una sola célula. Se pueden distinguir de varios grados de complejidad o subniveles de menor o mayor complejidad, que son los siguientes: los tejidos, que son conjuntos de células especializadas y muy parecidas que realizan la misma función y tienen un mismo origen. Otras son los órganos, que son unidades estructurales y funcionales de los seres vivos superiores, que están constituidos por varios tejidos diferentes y realizan una acción concreta. Otro es los sistemas, que son conjuntos de órganos parecidos, pero realizan acciones independientes. Por un ejemplo claro está el sistema nervioso, el óseo, el muscular y el endocrino. Otro es los aparatos, que son conjuntos de órganos que pueden ser muy diferentes entre sí, por cuyos actos están coordinados para constituir lo que se llama función. A nivel de población se abarcan las poblaciones, que son el conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un momento determinado. Se consideran organismos de la misma especie como no individuos concretos, sino desde el punto de vista las relaciones se establecen entre ellos en el espacio y el tiempo. A nivel de ecosistema, dice que se estudia tanto el conjunto de población de diferentes seres que viven interrelacionados, la llamada comunidad o bionosis, como el lugar con sus condiciones fisioquímicas en donde se encuentra el llamado biotipo. Características del organismo humano vivo. Está el metabolismo, que es la suma de todos los procesos químicos que se producen en el cuerpo. Una fase de este proceso es el catabolismo, la ruptura de moléculas complejas en componentes más simples. La otra fase del metabolismo es el anabolismo, que es la construcción de sustancias químicas complejas a partir de elementos más pequeños o similares. Un ejemplo claro está durante la digestión. Catabolizamos, o sea, degradan las proteínas que consumimos, aminoácidos. Estos se utilizan a su vez para construir un proceso anabólico de nuevas proteínas que forman estructuras corporales tales como los músculos o los huesos. Otra es la respuesta, la capacidad del cuerpo que detecta cambios y responde ante a ellos. Un ejemplo claro está en la disminución de la temperatura corporal, que representa un cambio en el medio interno, y el girar la cabeza ante el sonido de los frenos de un automóvil es una respuesta ante un cambio externo. Las células nerviosas responden generando señales eléctricas conocidas como impulsos nerviosos, que son potenciales de acción. Las células musculares responden contrayéndose, lo que genera una fuerza que permite mover las partes del cuerpo. Otra es el movimiento. Incluye los movimientos de todo el cuerpo, de los órganos en particular, de las células individuales y hasta de los pequeños orgánulos dentro de ellos. Un ejemplo claro está la acción coordinada de los músculos de la pierna, que permiten desplazar el cuerpo de un lado
al otro, al caminar o correr. Al ingerir un alimento que contiene grasas, la báscula se contrae y libera bilis en el tubo digestivo para coordinar la digestión de grasa. Cuando un tejido del cuerpo se daña o se infecta, ciertos glóbulos blancos, o sea, electrocitos, se trasladan desde la sangre del tejido infectado o dañado para ayudar a limpiar y reparar la área afectada. Dentro de cada célula, varios orgánulos se mueven de una posición a otra para cumplir sus funciones. Otra es el crecimiento, es el aumento del tamaño corporal como resultado de un aumento en el tamaño de las células en el núcleo de las células o ambas. Además, un tejido puede aumentar de tamaño debido al incremento del material intercelular en el crecimiento. Un ejemplo claro está en los depósitos de minerales que se acumulan entre las células óseas, haciendo crecer el hueso en lo ancho y en lo largo. Un ejemplo claro está aquí en esta imagen que ya les voy a mostrar. Otra es la diferenciación. Es el proceso por el cual las células no especializadas se transforman en especializadas. Cada tipo celular posee una estructura y función específica distinta a la de su célula precursora. Por ejemplo, las células de los glóbulos rojos, o sea, eritrocitos, y ciertos tipos de glóbulos blancos que se diferencian de las mismas células precursoras, que son ancestros no especializadas de la célula ósea. Estas células precursoras siguen y dan origen a las células que luego se diferencian y se conocen como células madres. También a través de la diferenciación, un óvulo fecundado se transforma en una forma sucesiva en un embrión, un feto, un bebé o por último un adulto. Otra es la reproducción. Se refiere tanto a la formación de nuevas células para el crecimiento, la reparación o el reemplazo, como la producción de un nuevo individuo. En los seres humanos es la primera forma de reproducción que ocurre durante toda la vida en forma continua, lo cual se mantiene una generación a otra a través de la segunda forma, que es la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, que ya les puedo mostrar en la imagen cómo sería. Términos anatómicos. Términos de relación están el anterior, el ventral o frontal, dice que es hacia frente del cuerpo. El posterior o dorsal dice que es hacia atrás. Ejemplo, el hueso del esternón y el cartílago costal se encuentran anteriormente al corazón. Los grandes vasos y la columna vertebral se ubican posteriormente a la relación de el corazón. Ya se los voy a mostrar en la siguiente imagen. Otra es el superior o craneal. Esta dice que está hacia la parte superior del cuerpo. Otra es baja o flujo. Esta dice que está hacia la parte inferior del cuerpo. Un ejemplo claro son los grandes vasos son superiores al corazón, mientras el diafragma es inferior al corazón, como lo pueden ver en la siguiente imagen que ya les voy a visualizar.
Otro es el medial. Este dice que es más cerca del plano sagital mediano, o sea, la línea sagital mediana. Otra es el lateral, que dice que es más alejado del plano sagital mediano, o sea, la línea sagital mediana. Un ejemplo claro está en los ligamentos colaterales de la rodilla y el ligamento colateral femoral, que se encuentran lateralmente, mientras el ligamento colateral tibial se ubica medialmente, es decir, más cerca de la línea sagital media, como lo pueden ver en la siguiente imagen. Otra es la mediana. Esta dice que es exactamente sobre el eje sagital mediano. Un ejemplo claro está en el esófago y en un órgano mediano, como ya lo pueden evidenciar en la siguiente imagen. Esta es el intermedio. Esta dice que está entre el medial y el lateral. Un ejemplo claro está en el moco femoral del tríceps, que tiene 4 posiciones que se encuentran entre el medial y el lateral, o sea, el vaso, como lo pueden ver en la siguiente imagen. El medio, que es la estructura u órgano entre superior e inferior, anterior o posterior. Un ejemplo claro está el pulmón derecho, tiene 3 lóbulos inferiores, superiores y el lóbulo medio, como lo pueden ver en la siguiente imagen. Otro es los términos de comparación, que está el proximal, que está más cerca de la raíz del miembro, hacia el macetero. El otro es el distal, que está lejos de la raíz de la extremidad y lejos del tronco o el punto de inserción. Un ejemplo claro está en el brazo, se considera proximal en comparación con el antebrazo, que es distal, ya que está más cerca de la raíz del implante de las extremidades, o sea, la estructura escapular, como pueden ver en la siguiente imagen. Otro es poco profunda. Esta significa que está más cerca de la superficie del cuerpo. Otra es profundo, que significa que está más lejos de la superficie del cuerpo. Un ejemplo claro está en la piel. La piel es una estructura superficial en comparación con las arterias o huesos, que se encuentran en lo más profundo del cuerpo humano. En el vaso venoso es muy común usar estos términos para diferenciar el sistema venoso superficial, más cercano a la superficie, y el sistema venoso profundo, que pasa más profundamente junto al sistema arterial del cuerpo. Otro es el homolateral o isilateral. Es el mismo lado del cuerpo o estructura o de otra estructura. Otra es colateral, que es el lado opuesto del cuerpo o de otra estructura. Un ejemplo claro es si consideramos la mano derecha como referencia de la extremidad inferior. La derecha se denomina homo, y isilateral porque se encuentra en el mismo lado. La extremidad inferior izquierda se considera contralateral, ya que se encuentra en el lado opuesto de la mano de referencia, o sea, la mano derecha, como se puede ver en la siguiente imagen.
Otro es los términos de movimiento, que están flexión y extensión. La flexión dice que la curvatura o ángulo disminuido entre los huesos o partes del cuerpo. La extensión se endereza o aumenta el ángulo entre los huesos o las partes del cuerpo, como se puede ver en la siguiente imagen. Otra es la abducción y secuestrón. La abducción dice que es el movimiento hacia el plano medio en un plano coronal, y el secuestrón es aquel que se aleja del plano medio en el plano coronal, como se puede ver en la siguiente imagen. Otra es la roturación medial, que está cerca de la cara anterior de una extremidad al plano medio, y la otra es la rotación lateral, que se aleja a la cara anterior del plano medio, como se puede ver en la siguiente imagen. Otra es la retrucción, que es el movimiento de retracción, que es hacia atrás, como ocurre en la mandíbula, y la retrucción del hombro. La otra es la protuberancia, que es el movimiento hacia adelante, como ocurre en la protuberancia de la mandíbula y el hombro. Otra es la oclusión, que es el movimiento en el que se produce en contacto del arco dental superior con el arco dental inferior. Otra es la apertura, que es el movimiento en el que los dientes se separan de la dirección superior e inferior. La otra es la rotulación inferior de la escápula, que es el movimiento alrededor de un eje sagital en el ángulo inferior de la escápula, que se mueve medialmente, y la cavidad glenoidea se mueve caudalmente. La rotulación superior de la escápula es el movimiento alrededor de un eje sagital en el que el ángulo inferior de la escápula se mueve lateralmente a la cavidad glenoideal, que se mueve cranealmente. La elevación es mediante o se mueve en una parte hacia arriba, como levantar los hombros. Y la degradar dice que se baja o se mueve una parte hacia abajo, como bajar los hombros. Otra es la retroversión, que es la posición pélvica en la que el plano ventral está a través de las espinas superiores anteriores, es posterior al plano vertical a través de la epífisis púbica. La otra es anteroversión, que es la posición pélvica en la cual el plano vertical está a través de las espinas superiores anteriores, es anterior al plano vertical a través de la epífisis púbica. Otra es la pronación, que es el movimiento del antebrazo y de la mano, que gira el radio medialmente alrededor de su eje longitudinal para que la palma mire hacia atrás. Otra es la supinación, que es el movimiento del antebrazo y la mano, que gira el radio lateralmente alrededor de su eje longitudinal para que la palma se vea hacia adelante. Inversión es el movimiento de la palma del pie hacia el plano medio. Es cuando el pie está completamente invertido, también se planta. La
eversión es el movimiento de la planta del pie lejos del plano medio cuando el pie está completamente elevado. También se desorienta, como se puede ver en la siguiente imagen. Dorsiflexión es el movimiento de flexión en la articulación del tobillo, como el caminar cuesta arriba o levantar los dedos de los pies. Siembraflexión es cuando se dobla el pie o los dedos de los pies hacia la cara plantar, cuando está plantado sobre los dedos de los pies, como se ve en la siguiente imagen. Funciones del hueso y del sistema musculoesquelético. Sostén es los músculos, que son el sostén de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Otra es la protección, que los huesos protegen los órganos internos, como por ejemplo el cráneo protege al encéfalo y la caja torácica al corazón y los pulmones. Movimientos es el conjunto de los músculos, y la homeostasis de minerales es el conjunto óseo que almacena el calcio, el fósforo para dar resistencia a los huesos y que también los libera a la sangre para mantener el equilibrio en su concentración. Cada vez es mayor. Otra es la producción de células sanguíneas que están en la médula ósea roja, que es el tejido conjuntivo especializado, que es el que produce la hemopoiesis para producir los glóbulos rojos y blancos y plaquetas. Otra es el almacenamiento de triglicéridos, que es la médula ósea roja reemplazada paulatinamente en los adultos por la médula ósea amarilla, que contiene los adipocitos, como se puede ver en la siguiente imagen. La estructura ósea. La estructura ósea humana está compuesta por 106 huesos, sin contar los dientes. Son 80 axiales, entre los que forman las partes de los huesos de la cabeza, la cara, las costillas, el esternón, y 126 huesos apendiculares, entre los que se encuentran los brazos, los hombros, las muñecas, las manos, las piernas y los pies, como pueden ver en la siguiente imagen. El esqueleto axial. El esqueleto axial consiste en 80 huesos a lo largo del eje central del cuerpo humano. Está compuesto por 6 partes: el cráneo, los huesos aductivos, los huesos idioides, la reja costal, el esternón, la columna vertebral. El esqueleto axial es el esqueleto apendicular que forma el esqueleto completo, como se puede ver en la siguiente imagen. El esqueleto apendicular es el esqueleto de las extremidades superiores y extremidades inferiores, incluyendo los huesos de la pelvis y la cintura escapular. Está formado por 126 huesos, como se puede ver en la siguiente imagen. Articulaciones. Se llama articulación a la estructura anatómica que permite la unión entre los dos huesos o entre un hueso y el cartílago. Las articulaciones se establecen mediante ligamentos que se unen en los extremos óseos y tienen movilidad gracias a los músculos que se insertan en sus proximidades. Las funciones más importantes de las articulaciones son los puntos
de unión entre los componentes del sistema óseo, que son los huesos y los cartílagos, y facilitan los movimientos mecánicos, prosiguiéndole la elasticidad y la plasticidad del cuerpo. Tejido muscular. El tejido muscular está formado por células contráctiles llamadas miocitos. El miocito es una célula especializada que utiliza ATP, que significa energía química, que genera el movimiento gracias a la interacción de las proteínas contráctiles, que son la ascitina y la miosina. El tejido muscular corresponde aproximadamente al 40 o 50% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción, lo que permite que se muevan los seres vivos pertenecientes al reino animal. Sistema muscular. El sistema muscular es un conjunto de músculos que pueden ser controlados de forma voluntaria por un organismo vivo. Músculos esqueléticos. Su función principal es conseguir la movilidad, acción que tiene lugar cuando estimulamos los eléctricos procedentes al sistema nervioso, que provocan la contracción de las fibras musculares.